Buen día. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, algo especial, algo raro esto de estar. Sí, realmente. Así que Bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos los que están mirando en esta mañana, a los hermanos, a aquellos amigos que se conectan siempre a ver las reuniones, las emisiones de Geslares. Le damos la bienvenida y vamos a comenzar con una oración, Oscar, ¿no? así es. Oramos. Ahí donde estás, en tu casa, te invitamos a orar. Vamos a levantar una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día. Tú lo has preparado de esta manera y queremos, Señor, que tú seas aquel que puedas hablarnos, hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, que puedas también ayudarnos a crecer en la fe y también que nos ayudes especialmente a aquellos amigos que todavía no tienen o no han tenido ese encuentro contigo, que puedan conocerte en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, en esta mañana tenemos, como dije antes, es una mañana especial, es una mañana distinta porque vamos a hablar de un tema, pero ¿de qué vamos a hablar, Oscar? Bueno, en realidad vamos a hablar de algunos personajes que están dentro de un libro. Tal vez es uno de los libros más cortitos que hay, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y es el libro de Judas. Ahora tenemos que conocer un poquito de qué Judas hablamos. ¿Era Judas el apóstol? No. ¿Era Judas Iscariote? No era, no confundir. En realidad, alrededor del Señor, alrededor de Jesús, el Mesías, hubo 3 Judas, ¿no es cierto? Los que mencionaba Hernán. Judas Iscariote, que fue aquel que tal vez el que más conocemos, que traicionó a Jesús, que bueno, lo entregó de una manera muy profética porque ya estaba anunciado eso, pero bueno, fue finalmente aquel que iba. Después está Judas, que era uno de los discípulos. Pero de este Judas que vamos a hablar, que es hermano de en realidad Santiago. Es, claro, pero también es hermano de Jesús. Paremos acá. Por si se te hizo una ensalada, vamos a destacar quién fue cada Judas. Tenemos a Judas el discípulo, hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, el cual está referenciado en Lucas 6, del 15 al 16. También tenemos el otro Judas, Judas Iscariote, el que traicionó y entregó a Jesús. Y por último, tenemos a este Judas, el escritor de la carta de la cual estamos hablando. Él fue uno de los hermanos de Jesús, el cual al principio no creía en él y luego lo reconoció como hijo de Dios, que está referenciado en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Ahora, es un personaje porque este Judas del que vamos a hablar es un hombre del cual estuvo cerca del Señor, pero nunca creyó. Tuvo una actitud, realmente una actitud difícil. Yo me imagino a Jesús en el tiempo cuando él estaba en esa etapa de incredulidad, que bueno, tenía un montón de actitudes feas para con Jesús. Pero no solo él, sino sus otros hermanos también, los que no creían en él. Exactamente. Está mencionado en la palabra acerca de sus hermanos no creían en él. Bueno, dice en Mateo capítulo 13, versículo 55, dice que el Judas, que era el escritor de la carta, fue hijo de María y uno de los 4 medio hermanos de Jesús. Uh-huh. Y en algunas oportunidades se menciona que María venía con sus hijos a ver cuando Jesús estaba visitando las aldeas, las ciudades, haciendo milagros y todo eso, pero ellos no creían. Así que este Judas pasó a ser de un incrédulo a escribir una carta animando a que todos lleven su palabra y que crean en el Señor Jesucristo y a Dios como único Señor. Exactamente, eso es lo trascendente, creo yo, de esta carta. Que este hombre que estuvo tan cerca, yo me imagino que, no sé, mientras eran chicos, habrán
comido, habrán jugado con los mismos juguetes, no sé qué juguetes serían. Habrán Y había un carpintero en el medio, así que seguramente tenían habrán juguetes. dormido hasta a lo mejor en una misma cama o compartido cosas, y de pronto se separa de una manera que genera un antagonismo tan grande que lo sume en esa incredulidad. Ahora, es una maravilla lo que Dios hace en este hombre, porque de ese extremo de incredulidad pasa a ser un defensor de la fe. ¿Y cómo lo reafirma? Bueno, ¿qué podemos hablar más de este Bueno, Judas? ¿Qué es lo que toca la carta de Judas en sí? Bueno, la carta de Judas tiene varias cosas y creo que fundamentalmente tenemos que hablar de el entorno en que estaba escrito. No nos olvidemos que este Judas se convierte al Señor después de la crucifixión. Hasta ahí él no creía en Jesús. ¿Puedo compartir la Sí, lectura? cómo no. Así comienza la carta para que entendamos de qué se está hablando. Dice: yo, Judas, estando al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago, escribo esta carta a todos los que Dios el Padre ama y ha elegido, y que Jesucristo también cuida. Deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. ¿Sí? Le está hablando a aquellos seguidores de Jesús, una vez que Jesús fue crucificado. Muchos tuvieron que salir corriendo, tuvieron que alejarse, porque sabían que iban a ser perseguidos. Sin embargo, en esta carta Él los anima y los saluda con amor y les habla del cuidado de Dios hacia ellos. Pero después empieza con una serie de advertencias. No sé si quiere que vaya leyendo un poquito las advertencias que es al principio para ver un poco el contexto. Dice, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan las enseñanzas que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Ahí es donde decimos que Él reafirma el Evangelio, de poder... Justamente ahí es donde se nota ese cambio fundamental en la vida de Judas, porque de ser un hombre totalmente opuesto a la misión de Jesús, se transforma en un defensor de la fe. Y aún así preocupados por ellos, porque dice, estoy preocupado pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor. Una persona que antes descreía de Él ahora lo defiende. Así es. Con todas las de la ley. Dice, nuestro Señor Jesucristo es el único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Había mucha gente que hablaba en contra de ese Jesús que se había sacrificado por todos ellos. Justamente, no nos olvidemos de que Judas escribe esta carta entre los años 75 y 78 de nuestra era. Entonces, ya habían pasado muchos años donde la iglesia ya había crecido, donde la iglesia se había empezado a desarrollar, se seguía persiguiendo. Precisamente estaban en un momento donde todavía bajo el Imperio Romano, muchos años estuvieron bajo el Imperio Romano, pero estaban en una situación donde surgían, parece que pululaban por todos lados gente con doctrinas erróneas, con pensamientos totalmente, algunos hasta esotéricos y demás, y entonces él se da cuenta de que de alguna manera hay que poner en claro a la iglesia. Por eso escribe esta carta que en realidad no se la dirige a nadie en particular. Es una carta que va dirigida a todo lo que le pudiera llegar, como ahora a nosotros. Y muchas de esas personas que decía que venían con doctrinas o con cosas raras, es mucha gente que quizás también lo seguía a Jesús, pero mal entendió el mensaje. ¿Puede ser que sea Sin así? duda, sin duda. Porque los compara, empieza a compararlos. Sí, tal cual. Y entonces había una cantidad enorme de falsos profetas, gente que había entendido mal el mensaje y que en alguna medida estaban metiéndose, confundiendo y trastocando la verdadera
y genuina fe de Jesús, que Jesús había enseñado. Así es. Así que, pero yo quiero destacar esto, Hernán. Mirá la vida de Judas, muy cerca de Jesús. ¿A qué te hace pensar? Tal vez en este momento nos están escuchando mucha gente, hay muchas familias, mucha gente, no sé, muchos familiares. Esposos, esposas, hijos, familias, sobrinos, que a lo mejor han tenido contacto con muchas estos hogares cristianos donde se cultiva una fe genuina, sana, pero Están cegados. Viven en incredulidad. Viven en incredulidad. Viven en incredulidad. O sea que hay un parecido muy grande en ese sentido con Judas. Por supuesto, a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando y que todavía no conocen al Señor, de pronto alguna vez estuvieron, no sé, en algún encuentro de niños, en algún lugar, en algún campamento, escucharon hablar de Jesús, pero resulta que nunca han abierto su corazón a Él. Y yo quiero decirte en esta mañana que esta es una excelente oportunidad. No estamos haciendo nada más que hablando de lo podríamos decir, un estudio bíblico, tampoco es un estudio bíblico, pero mirando un poquito algunas cosas acerca de este hombre, nos damos cuenta que hay un mensaje muy, muy profundo acerca de lo que nosotros proclamamos permanentemente y que es el mensaje de la buena noticia. Así es. De Dios. Así es. Bien. Y en una carta tan breve expresa tantas cosas que lleva a dar aliento, a advertir y encima a enseñar, porque utiliza ejemplos de personas que quizás no siguieron la voz de Dios, que hicieron la suya. Y eso es lo interesante de esta carta, que en tan pocos versículos... ¿Cuántos versículos tiene esta carta? A ver, yo no 25, tengo muy buena... 25 versículos, yo no tengo mucha memoria para la cantidad de capítulos, versículos sí, que tiene un capítulo, pero voy a reconocerlo, no es que no lea la Biblia, son lagunas nada más. Pero lo interesante de esto es que en 25 versículos, Judas, de un estado de incredulidad total, habla como el mejor de los cristianos, porque reafirma a Jesucristo como único Señor y Salvador, reafirma el alentar a los hermanos a que no aflojen y que sigan llevando la palabra, y también les habla a aquellas personas que quizás, como decía Oscar recién, están tan cerca, porque se identifica a él así, están tan cerca del Evangelio pero nunca lo escucharon como tenían que escucharlo, quizás hicieron oídos, se daban vuelta, quizás cuando, por ejemplo, tu esposa está siguiendo la reunión y vos que no crees en el Señor te vas a la pieza para no escuchar la reunión, está enfocado mucho en la vida de Judas, en este Judas, que él habiendo tenido tan cerca al Mesías, a Jesús, no podía entender que era el Salvador del mundo hasta este momento que escribe la carta. Obviamente, él empezó a servir después de la crucifixión, pero él tuvo un quiebre en su vida para entender y empezar a creer. Sí, bueno, de hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 14, ahí dice, bueno, ya era el lugar, el Señor ya había resucitado, había ascendido, y dice que los discípulos se juntaron en ese lugar, en un aposento alto, digamos, en un lugar donde se reunieron todos, y dice la cantidad, dice que eran en total unos 120, los que estaban atemorizados, no sabían qué pasaba, pero en ese capítulo 1 dice que María y todos sus hijos estaban allí y adoraban a Dios y oraban al Señor. O sea, así que los mismos ellos, los mismos hermanos que no creían en él empezaron a creer. Tal cual.
a partir Tal cual, de... tal cual. Y deseamos que eso ocurra en este día en la vida de muchos de nuestros amigos que nos están escuchando y que sea afirmada la fe de nuestros hermanos, porque en definitiva ese es el propósito. Así es. Pero bueno, hay más para decir, pero vamos a Mucho hacer más. un... Vamos a hacer un Dale, corte. vamos, adelante. Vamos a tener un tiempo especial, y este tiempo especial tiene mucho que ver con esto que estamos viendo, porque parte de estudiar y leer la palabra y entender muchas cosas de la palabra nos lleva a entender por qué alabamos, por qué adoramos a Dios. Por qué esa devoción de postrarnos ante su presencia y expresar todo lo que Él es en nuestras vidas. Y hoy los invitamos a que vengan a alabar al Señor. Aunque vos no conozcas del Señor, te animo a que escuches esta letra, y si Dios toca tu corazón, vas a verlo y vas a entender lo que es alabar al Señor. Esta canción propone de venir hacia el Señor y alabarle y adorarle. ¿Y por qué? Por todas sus maravillas. Vamos a verlo. El lugar que anhelamos con todo nuestro
Bueno, ¿qué les pareció? Qué alabanza, ¿eh? Qué lindo que es glorificar a Dios, qué lindo que es animar a otros a que alaben al Señor. Y vamos a seguir indagando en esta carta que es tan rica y tan poderosa en las cosas que dice. Antes que vayas a ese versículo, ese parrafito que vamos a puntualizar en esta mañana, estaba pensando de que este Judas, que evidentemente creció al lado de Jesús, el Mesías, él tenía conocimiento por ser parte del pueblo hebreo, judío, pero también tenía conocimiento por ver, aunque no creyera, él veía cosas que acontecían alrededor de Jesús. Ahora, a mí me sorprende que él en 25 versículos habla de tantas cosas, en la capacidad, evidentemente él tenía en forma personal, él una capacidad de síntesis, un poder de síntesis, porque él habla de muchos temas, y ahora vamos a ver el versículo 11, que habla allí de 3 personajes que solo con eso podemos desplegar un montón de cosas. Que la comparación que hablábamos hoy de temprano que hace con respecto a estas personas que vienen con falsas doctrinas. Dice el versículo 11, pobre gente, se porta como Caín, y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. En un solo versículo menciona a 3 personas y 3 hechos importantísimos de la palabra. Sí, por supuesto. Arranca con Caín, un personaje que está ya en el fondo de la historia. Estamos hablando de no menos de 4.500 años a partir de donde estamos nosotros parados. Precisamente ¿no? Génesis 4 Exacto. marca la historia de lo que pasó con Caín y su hermano Abel. Claro. Y después, bueno, habla de Balaam, que era un personaje muy particular también. Se decía profeta. Que se decía profeta, que es un poco más cercano, pero no tanto. No tanto. Y después habla de Coré, que era parte de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Leví, y que también allí con este hombre, o a partir de una actitud de este hombre, se producen hechos muy, hasta diríamos, catastróficos en parte del pueblo dramáticos de Israel, ¿no? dentro Sí. del pueblo. Bien. Así es. Eh, ¿Con quién queremos arrancar? ¿Con quién arrancamos? ¿Con Coré? no. Con Balaam. Vamos a hablar de Caín. ¿Arrancamos con Vamos a Caín? hablar de Caín. ¿Vamos de una con Caín? Vamos a hablar de Bien. Caín, sí. Vamos a hablar de Caín. Y bueno, como decíamos, es una historia, yo creo que hasta aquellos que nunca han leído la Biblia, alguna vez han escuchado hablar o mencionar a Caín, ¿no es cierto? Generalmente, cuando uno se menciona a Caín, se lo menciona como alguien realmente malo, despreciable, ¿no? Mire lo que dice Judas, dice, pobre gente, se portan como Caín. ¿Qué habrá hecho Caín, no? Exactamente. ¿Cuál fue la actitud de Caín? Arrancamos un poquito con Caín, pero tenemos otras cosas también para compartir en este tiempo. Lo importante del Sí, mensaje claro. que se difunda. Claro. Yo creo que la actitud o la actitud de Caín es lo que marca y lo que tiene una marca diríamos, en casi toda la humanidad, ¿no es cierto? La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Este hombre era Adán, ¿no es cierto? Pero Caín era uno de sus hijos. Y realmente él responde o reacciona frente a algo que Dios le pide, ¿no es cierto? Porque tanto él como su hermano Abel, Dios les pidió que llevaran una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda
a Dios. Y ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Tengamos en cuenta que el sacrificio que presentaban tenía que derramar sangre. ¿Por qué? Porque era un simbolismo muy importante para ellos, para expiar su pecado, para expiar las cosas que ellos hacían. Ese sacrificio implicaba, y miren el detalle, el derramamiento de sangre. ¿Quién lo hizo después? Jesús. Jesucristo. Entonces, siempre hay esas comparaciones en la Biblia. En la palabra es muy precisa con eso. Ellos necesitaban ofrecer un sacrificio. Lo mejor que tenían, necesitaban entregárselo a Dios como a modo de ofrenda, de holocausto, ¿sí? Como dice la palabra. Pero hubo una actitud de Caín que lo llevó a desobedecer a Dios, a ponerse en contra de su propio hermano, y esa actitud la fue llevando al tremendo pecado de matar a su propio hermano. Es que Caín en realidad no pensó tanto en agradar a Dios, sino él pensó en llevar lo mejor que a él le parecía, y no tanto a lo que Dios le demandaba. Y cuando el Señor rechaza la ofrenda de Caín, ahí es donde aparece lo que realmente y estuvo siempre, porque en realidad estuvo siempre en el corazón de Caín. Podemos compararlo con un poco con nuestras actitudes, cuando decimos, pero Señor, yo hago todo bien, ¿qué es lo que hago mal? Si yo voy a la iglesia, leo la palabra, oro, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy errando? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, que tenemos esas actitudes egoístas de pensar que nosotros lo vamos a condicionar a Dios con lo que nosotros queremos, ¿no? El tema es que a veces hay gente que no necesariamente, como decimos, va a la iglesia, digamos. Gente que, bueno, sin ir necesariamente a ningún lugar, pero también dice, bueno, yo trato de ser lo mejor posible, trato de agradar a Dios, trato de hacer lo mejor que puedo. Ayudo a las personas. Y todo eso es insuficiente porque Dios pide una actitud del corazón que es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Y quisiéramos que esto se entienda, porque en la figura de Caín nosotros vamos a vernos casi como reflejados en este día. Así que, bueno, seguimos con este tema. Vamos a ver algo muy cortito ahora, que nos va a ayudar también a poder indagar más en la palabra. Es la presentación de una aplicación que es muy interesante. Y no nos olvidemos de compartir. Si vos estás en tu casa y te gustaría que un familiar, como decíamos recién, que Judas era muy cercano a Jesús, pero nunca quería escuchar lo que él representaba en la vida de muchos del pueblo de Dios. Este mensaje cortito que vamos a pasar nos va a ayudar a que nosotros podamos compartir la palabra a aquellos que no la conocen. Buenas, ¿cómo andan? Quiero dejarte una aplicación que te va a ayudar mucho a que puedas compartir a Jesús con otros. La aplicación es muy copada y se llama Yes He Is, Yes He Is, y sirve principalmente para ayudarte a que sepas qué decir cuando querés compartir de Jesús a otros. En el principio ya vas a poder encontrar dos cosas muy importantes. Primero, vas a encontrar las claves para que vos puedas compartir la buena noticia. Y segundo, vas a poder encontrar una ayuda para contar tu historia a los demás. En la aplicación también vas a poder entrar a una biblioteca con un montón de material que te van a ayudar a estar más preparado y también a tener más confianza. Y lo último que quiero que me dejes contarte es que en esta aplicación hay también un desafío de 7 días que me gustaría que todos lo podamos hacer. Bueno, eso fue todo por ahora. Espero que puedas descargártela y que te sea muy útil. Nos estamos viendo. ¿Usás redes sociales? Es el tiempo de aprovecharlas. Uso de redes con propósito. Compartí, comunicá, expresate. Con un solo clic, La palabra de Dios
puede alcanzar a muchos. Es el tiempo de aprovecharla. Y aquellos que creerán, tal vez en el día de hoy, que hoy entregarán su vida al Señor, que hoy recibirán a Cristo en su corazón, serán testigos de lo que el Señor ha hecho y puede hacer. Vemos milagros, vemos sanidades, vemos un montón de cosas, pero el mayor milagro es que una persona pase de muerte a vida. Bueno, qué importante que es compartir la palabra, qué importante es aprovechar las redes que tenemos, cualquier forma es buena. Compartiendo un pasaje bíblico a alguien que lo necesita, y muchas veces no sabemos quién lo necesita, pero vos le envías un pasaje bíblico a alguien y te puedo asegurar que Dios hace la obra. Dios le va a hacer llegar el mensaje, como esta carta de Judas que le llegó a muchos y los ayudó y los levantó. En una palabra que compartamos por un mensaje de texto, en nuestros estados, por las tantas aplicaciones que hay para compartir, en algún momento va a llegar. Muchas veces nos cuesta hablar de frente con una persona o llamarle y decirle, mirá, te quiero presentar a Jesús. Pero quizás con una mínima palabra, con una carta tan breve como la de Judas, podemos llegar hasta lo último de la tierra. Seguimos seguimos hablando de este personaje que fue Caín y de toda su descendencia que seguramente hasta el día de hoy están dando vuelta por allí. Teniendo en cuenta que era el hijo del primer hombre en la tierra. Exactamente. Bueno, decíamos que una de las características que se evidenció en la vida de Caín fue el hecho de que él de ninguna manera aceptó agradar a Dios. Él más bien se quería agradar a sí mismo, hacer lo que él le gustaba, lo que él quería, y esto también es un hecho que muchas veces acontece en nuestras vidas. No nos gusta cuando se nos dice, bueno, esto es lo que Dios pide, Dios nos da, Dios nos bendice, Dios dio a su Hijo Jesús para dar su vida en la cruz por nosotros, pero Él también nos pide, pide que nos arrepintamos, pide que volvamos sobre nuestro camino, que nos humillemos ante su presencia, y a veces esas cosas no ocurren. Muchas veces lo vivimos, sí. en la vida cotidiana lo vivimos no solamente con Dios, lo vivimos con las personas. Queremos hacer a nuestro modo que la persona haga lo que nosotros queremos que haga. Y eso lleva a ¿qué problema lleva eso? A que muchas veces las discusiones, los malos entendidos, y no nos damos cuenta que porque nosotros no queremos aflojar con nuestra actitud de querer ser nosotros primero, no le estamos dando lugar a la otra persona que nos ayude o que nos esté brindando de su apoyo, de sus ideas, de todo lo que pueda llegar a brindarle a esa persona. No le damos lugar, como Caín no le estaba dando lugar a Dios porque él quería presentar su forma de ofrendar. Exactamente. Entonces Caín, en lugar de arrepentirse es volver sobre sus pasos. Arrepentirse es cambiar de sentido. Yo estoy caminando hacia un lado, vuelvo en sentido opuesto totalmente. En lugar de arrepentirse, él cerró su corazón frente a lo que Dios le pidió. Y él no solamente que cerró su corazón, sino que dice en el libro de, tal vez lo puedas leer, Génesis capítulo 4 y versículo 8. El versículo 8, muy bien. A ver qué dice allí. Dice que un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Dice, más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Otra versión dicen, ¿qué soy acaso? ¿Guarda de mi hermano para saber dónde está él? Sí. ¿Continúo? Entonces toma esa actitud, Caín, ¿no es cierto? Se desentendió. Se desentendió, pero a la vez él ya había premeditado un hecho. Su falta de arrepentimiento lo empezó a llevar cada vez más abajo y fíjense que se transforma en el primer homicida de la historia. Y es un triste título, la verdad.
¿no? Ninguno de nosotros quisiéramos tener ese título, pero realmente es así. Ahora, eso ocurre porque en su corazón se anidó el odio, la venganza, el rencor, cuántas cosas, la falta de entender que solamente había que dar un paso de arrepentimiento en lugar de tomar ese camino. Refresquemos un poquito. Sí. Esto pasa porque cuando Dios recibe las dos ofrendas, le agradó más la de Abel que la de Caín, porque más allá de que vio su corazón, Caín no había hecho lo que Dios le había pedido. Él trajo lo que a él le pareció. Tal cual. Quizás Tal era cual. lo mejor que él tenía. Tengamos en cuenta que él cultivaba, pero no era lo que Dios le había pedido exactamente. Y ahí Caín empieza a guardar ese rencor contra su hermano, a darle la espalda a Dios, a enfocarse en sí mismo, y eso es lo que genera el rencor. Es que él cerró absolutamente, cerró la puerta, cerró la puerta a Dios y abrió la puerta al pecado. Dice, fíjense en el libro de Proverbios, lo tengo aquí anotado, dice, el que ama la transgresión, ama la contienda. El que alza su puerta, busca la destrucción. Es decir, hay una actitud. Las cosas ocurren, pero primero hay una actitud interior. Y esto es lo que pasó en la vida de Caín. Entonces, Dios pretendió obrar con misericordia, pretendió que él pudiera realmente arrepentirse, confesar sus pecados y demás. Sin embargo, él no lo quiso así. Como decía y leía recién Hernán, Desentendido. él le pregunta por el hermano, como para hacerlo reaccionar. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y ahí él tiene una actitud, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Es decir, como diciendo, no me interesa nada. Y aparte, ¿a quién ¿no? le estaba diciendo eso? Se lo estaba diciendo a Dios, que justamente se Sí. lo preguntaba, entre comillas, irónicamente, como diciendo, Claro. reconocé lo que hiciste. Tal cual. Flaco, date cuenta que no estás bien. Ahora, indudablemente esto es un reflejo de todos nosotros, porque la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos errado el camino, hemos errado el blanco, todos, y nos hemos apartado, nos hemos descarriado, y entonces, bueno, es un reflejo de cada uno de nosotros. Ahora, gracias a Dios, podemos muchos de nosotros decir, bueno, pero un día cada uno pudimos entender esto, entender que Dios nos amó, entender que Dios dio a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros, entender que necesitábamos volver sobre nuestros pasos y arrepentirnos y que Él quería cambiar nuestras vidas. Y eso es lo que aconteció. Entonces, el hecho de que estemos todos en una lista donde hemos fallado, muchos de nosotros, y deseamos que hoy sea el día donde tú también puedas salir de esa lista y decir, bueno, yo soy de la lista donde de los que hemos sido rescatados, de los que hemos sido convertidos, de lo que hemos sido salvados, de lo que hemos sido perdonados. Ese es el anhelo, ese es el deseo. Porque no somos perfectos. Ninguno es perfecto. Por supuesto. Tenemos que reconocer que en esa imperfección Dios nos ama, pero necesitamos reconocer y arrepentirnos de los errores que cometemos. Si nosotros no tenemos esa señal de arrepentimiento, como Caín, que dijo, no sé, yo no fui, yo no sé qué hace mi hermano, no sé dónde está. Ni siquiera un mínimo de arrepentimiento de decir, bueno, no estoy yendo bien, tengo que enderezar mi camino, ¿cómo hago? Ni siquiera eso. Dios le dio unas consecuencias con respecto a eso. Sí, tal cual. Dice, Bueno, ahí sí. sigue, dice, ¿por qué has matado a tu hermano? Le pregunta. Después de esta charla que tiene con él y le dice, que Caín le dice, no tengo por qué cuidarlo, o sea, como que no me corresponde saber dónde está. Ahí Dios lo confronta y le dice, ¿por qué has matado a tu hermano? Yo me imagino la cara de Caín, se le caía de vergüenza, porque era más que obvio que Dios sabía lo que había hecho.
Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Dice, esto no puede dejarse sin castigo, le dijo Dios. ¿Y qué hizo con Caín? Y bueno, justamente la consecuencia de esa actitud, la consecuencia de haber continuado, obstinado, confrontando a la voluntad de Dios, hace que Dios diga, ahí en Génesis 4:11, tal vez lo puedes leer, 4:11 y 12, ¿qué es lo que acontece? Dice, maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Fíjense que él amaba la tierra. Él de por sí era un agricultor. Él cultivaba huertas, cultivaba seguramente verduras y todo. Y Dios le dice, bueno, vas a dejar todo eso y ahora vas a vivir errante. Lo sacó de su comodidad, de su Vas lugar a vivir errante. Al vivir errante, él no podía ponerse a cultivar nada, porque iba a estar un tiempo acá que no iba a poner, ni siquiera ver el fruto de una semilla que plantara, cuando ya iba a estar otra vez yendo por otro lado. ¿Qué Pero, comparación esa? sí. No va a poder ver el fruto de lo que él hacía, Claro. como algo especial. Y eso tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros lo que sembramos, cosechamos, se dice, ¿no? Tal cual. Él no iba a poder ver y no iba a tener una base establecida por ese error que cometió. Lo que él cultivaba, lo veía crecer, lo cuidaba hasta que lo cosechaba. Pero él no, en su vida personal, no iba a tener esos frutos. No iba a poder disfrutar de esos frutos. Por esa cosa de estar errante constantemente. Con todo y eso, Dios obra con misericordia con Caín, porque él teme, él dice, pero ahora voy a andar errante y seguro me van a matar. Y Dios le dice, no te van a matar. Bueno, ahí hay un tema, dice, habrá una señal en tu frente, bueno, todo eso, pero a lo que voy es al hecho de que Caín, aún con todo y eso, encontró en Dios un Dios que tenía misericordia para que en algún momento él pudiera arrepentirse. Lamentablemente, la palabra de Dios nos dice que su descendencia fue una descendencia que siguió en ese mismo camino, de error, de no aceptar la voluntad de Dios. Y lamentablemente muchos de esos descendientes, como decíamos hoy, llegan hasta nuestros días. Hay muchos pueblos en la tierra que viven en forma errante, viven en forma, son caminantes que van de un lado a otro, nunca están establecidos en un lugar. Esos son descendientes de este hombre. En manera física y en manera espiritual. Tal vez, también. Ambos. Fíjense que Caín le dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, pero Dios así todo lo cubrió y como decía recién Oscar, que le aseguró de que nadie le iba a hacer daño. La marca que mencionaba y todo lo demás, que el que viera esa marca sabía que no lo tenía que tocar, porque el castigo va a ser peor para aquellos que lo toquen. Ahora, Dios no pierde el cuidado sobre sus hijos, pero tenemos que tener esa actitud de cambio. tal vez como para ir cerrando este tema, vemos que la historia se repite. La historia se repite en muchas personas. En muchas personas. Y tal vez muchas personas que hoy nos están escuchando. Y que tal vez hasta aquí has estado renegando, luchando contra Dios, no queriendo aceptar la voluntad de Dios, no queriendo entender que el camino es uno solo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios dio y Dios hizo todo para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Así que yo te invito en esta mañana para que si estás en una actitud de confrontación con Dios,
de rebeldía con Dios. Tal vez tengas un montón de motivos que humanamente uno pudiera decir, bueno, son justificados porque la situación y las cosas que nos están sucediendo y las cosas que ocurren en nuestro país y las cosas que ocurren en el mundo. Pero ¿sabes una cosa? El favor de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, siempre está a disposición. Siempre está a disposición. El Señor todavía tiene su mano extendida para bendición, para salvación, para perdón, para restauración. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y si nosotros comparamos esto con lo que empezamos, con qué es la carta de Judas, de este Judas que escribe la carta, vemos cómo un hombre que verdaderamente también vivía en oposición a Dios, pero sin embargo fue transformado por el poder de Dios. Y vamos a seguir indagando esta carta. Próximamente, si se quedan con la duda de qué pasó con Coré y qué pasó con Balaam, lo vamos a ver, también lo vamos a poder, y vamos a desglosar esta parte, que es importante también entender por qué Judas nombra, ya sabemos por qué nombró a Caín, pobres, van a terminar como Caín, y después nombra a Coré, nombra a Balaam, y vamos a entender por qué Judas, en esta síntesis que hace en esta tremenda carta, los menciona. Porque es muy rico para nuestra vida entender esta parte que es importante. Pero lo seguimos en la próxima emisión. Sí, porque ya tenemos que ir terminando, cerrando. Y yo quisiera, Hernán, que pudieras terminar con una oración. Vamos a orar por la gente, vamos a orar por aquellos que nos están escuchando, por nuestros hermanos, y para que la palabra de Dios, ¿saben? La palabra de Dios dice que es espada del Espíritu Santo, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Así que no dudamos, porque hemos hablado palabra de Dios, no dudamos que esta palabra de Dios va a calar profundo en el corazón, no solamente de aquellos que todavía no conocen al Señor, sino de aquellos que le conocemos o que por ahí estamos con cierta duda en nuestra mente, bueno, pero que el Señor quiere verdaderamente que nos afirmemos en esta verdad. Así es, vamos a orar. Amén. Señor Jesús, te damos gracias una vez más Amén. porque podemos Sí, entender tu palabra. Gracias por las personas que están del otro lado, porque sabemos que tu palabra no queda vacía. Quizás Gracias. son temas que no todos van a comprenderlo en la primera vista, pero creo que tu poder, Señor, va mucho más allá del entendimiento humano. Tu palabra llega al corazón y cambia vidas, transforma. Te pido, Señor, que tú estés obrando, Señor, en aquellos que están escuchando, los que lo van a escuchar después, los que van a llegar, le va a llegar esta palabra, este mensaje a través de un amigo que le va a compartir en el enlace. Que vos estés obrando, Señor, que sea tu Espíritu Santo que esté tocando esas vidas, esos corazones, aquellos que necesitan volver al camino del Señor, ya sea que sean personas que te conocieron, Señor Jesús, pero que se alejaron, como aquel que no te conoció nunca y que ahora por primera vez te está escuchando, Señor Jesús. Te pido que vos estés obrando en su vida, que estés transformándola, que estés dándole esa actitud de reconocer lo que está haciendo mal. Amén. Es difícil, yo sé que es difícil. Amén. Nos cuesta cambiar, nos cuesta transformarnos, pero no lo hacemos nosotros, lo haces vos. Amén. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón, Amén. abrir nuestra vida a que vos lo transformes, Señor. Amén. Gracias por Amén. aquellas personas, gracias por las familias que comparten esta reunión. Te doy gracias por la iglesia, Señor, la iglesia como cuerpo, como cuerpo en toda la Argentina, Señor. Que vos estés Amén. obrando, Señor, Amén. que estés dando, Señor, entendimiento a aquellos líderes, Padre amado, Señor. para que levanten a su iglesia, a su congregación, a animarlos Señor. a seguir escudriñando, a seguir buscando de la palabra, a entenderla.
que tu palabra no quede vacía en ningún lugar de este país, Señor, que no Amén, quede amén. vacía en ningún lugar de este planeta. Señor Jesús, sabemos que tenemos una promesa tuya y que vas a venir por tus hijos, pero no queremos que los que no te conocen se pierdan. Amén. Por eso damos esta palabra, damos este mensaje, porque es palabra tuya y tiene que llegar a aquellos que no te han conocido. Amén. En el nombre del Señor Jesús, sabemos que tus promesas son ciertas y lo vas a hacer, Señor. Amén. Cubre a aquellas personas que están enfermas, a aquellas personas que tienen que salir a trabajar, que tienen Sí, Señor. que convivir en la calle con este virus. Te pedimos, Señor, que tú pongas pronto auxilio a cada uno de nosotros, Señor, que esto pueda, bajo tu voluntad, pueda cesar, que puedan cambiar las situaciones que estamos viviendo, las laborales, la situación de salud, las situaciones de las Amén. familias, el malestar de la gente, que tú animes a aquellos que están decaídos y desanimados, Señor Jesús. Te damos gracias en tu nombre por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Nos vemos Seguimos viéndonos en la próxima. el próximo domingo. Quédense, van a escuchar una hermosa adoración al Señor. Sigamos alabando, los animamos a que sigan orando y que busquen al Señor. Que tengan un buen día. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre